Buenas tardes chicos, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Todos estamos transitando por este momento de cuarentena, de aislamiento social, pero tenemos que continuar trabajando y aprendiendo. Así que bueno, inventé acá en mi casa un mini estudio de grabación y voy a tratar de pasarles en video tutoriales lo que deberíamos estar viendo en clases. Como ustedes se acuerdan, la última clase, el último encuentro que tuvimos, empezamos a hablar de la corriente alterna, de la corriente alternada, que va a ser nuestro desafío durante este año de 2020. Bueno, ¿qué es lo que trataremos de ver hoy? Si ustedes se acuerdan, en el pizarrón dibujamos una forma de onda alternada que es representada por una figura como la que están viendo, donde, ¿qué tenemos? En el eje de las ordenadas, o en el conocido eje Y, tenemos valores que pueden ser la tensión de un generador, la caída de tensión en un elemento del circuito, podemos tener la corriente eléctrica que circula por un circuito, podemos tener también la potencia que consume o que genera un circuito. Y en el eje X vamos a tener siempre el tiempo. Esta curva representa siempre valores instantáneos de tensión y corriente. ¿Qué significa valores instantáneos? Significa que cada punto de la curva representa un valor a un instante de tiempo determinado. Nosotros, si observamos un circuito en un osciloscopio, por ejemplo, que es una de las actividades que vamos a hacer cuando volvamos a la normalidad, vamos a observar esta forma de onda. Y en el osciloscopio vamos a poder trazar líneas que nos permitirán medir esos valores instantáneos. Bien, entonces, tenemos que definir ahora todos los parámetros que definen y nos permiten estudiar una forma de onda de corriente alterna. Antes de ver eso, primero vamos a definir bien qué es una corriente alterna. Por ejemplo, si yo les dibujo una forma de onda como esta, ¿es una corriente alternada? ¿Es una forma de onda alternada? Supongamos que se trata de la tensión de un generador en el tiempo. Sí, es alternada porque estamos observando que la forma de onda aumenta hasta un valor máximo en el semiciclo positivo, pasa por cero y vuelve hasta un valor máximo en el semiciclo negativo. Vamos a llamar de curva número 1. ¿Qué pasa si ahora analizamos esta curva número 2? Esta curva número 2 representa una forma de onda alternada. ¿Qué les parece a ustedes? Ustedes, con lo que ya saben, con lo que ya hablamos de formas de onda, ¿pueden determinar si esa forma de onda es alternada? Sí, claro que podemos. Y la forma de onda no es alternada. Esta forma de onda puede ser definida como una onda pulsante. ¿Por qué? Porque tiene un valor máximo en el semiciclo positivo y llega a un valor cero o muy próximo de cero, pero siempre en el semiciclo positivo.
siempre en el primer cuadrante de nuestro eje, ¿sí? De esta forma tenemos una forma de onda pulsante. Ahora, esta forma de onda es una forma de onda alternada. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué es una forma de onda alternada? Es una forma de onda alternada que va a un valor máximo positivo y a un valor máximo negativo. El valor máximo positivo es mucho mayor que el negativo, pero tiene una parte de ella en la parte negativa del cuarto cuadrante. ¿Sí? ¿Qué pasa en esta? En esta forma de onda podemos identificar que el valor medio está aproximadamente aquí. Ya veremos más adelante qué significa el valor medio, ¿sí? Si volvemos a las otras formas de onda, en la figura número 1, el valor medio es igual a 0. En la curva número 2 tenemos el valor medio aproximadamente en este lugar. Bien, y ahora, hasta este momento yo solo dibujé formas de onda de un tipo. ¿Se acuerdan que hablamos en clase? Forma de ondas senoidales. Pero una corriente alternada puede ser de cualquier forma. Y esto es únicamente a modo explicativo. En la figura 4 tenemos una forma de onda alternada triangular o también llamada diente de sierra. En la figura número 5 tenemos una forma de onda alternada llamada forma de onda cuadrada. Estas formas de ondas diferentes de la senoidal se usan en la técnica o en la ingeniería para tratamiento de señales. Por ejemplo, si queremos implementar un sistema de control, un control de velocidad, un control de tensión, pero son cosas que vamos a ver más adelante. Ustedes tendrán, en sexto año, una materia de control y en control van a estudiar mejor estos temas aquí. También van a trabajar con formas de ondas triangulares o formas de onda cuadradas en la materia de electrónica. Y de la misma forma que en un sistema senoidal tenemos formas de onda pulsantes o formas de onda con valor medio diferente de 0, también lo tenemos con cualquier otra forma de onda. Por ejemplo, la figura número 6 es una forma de onda diente de sierra que no es alternada. Continúa siendo diente de sierra, pero no es alternada. O la figura 7. ¿Qué tenemos en la figura 7? Una forma de onda diente de sierra con un valor medio diferente de 0. Bien, dicho todo esto, ya tenemos una idea de qué se trata cuando hablamos de forma de ondas alternadas. ¿La figura 7 es una forma alternada? Sí. ¿La figura 6 es una forma de onda alternada? No. Bien. Bueno, ¿por qué nos interesa tanto conocer esa forma de onda alternada? Y para eso tenemos que hacer un poco de historia.
Allá por el inicio del siglo XX, el inventor Thomas Edison había inventado y patentado su sistema de distribución de energía en corriente continua. Este sistema de corriente continua presentaba muchas limitaciones. Y entre esas limitaciones estaba que no se podía elevar la tensión y por ese motivo las pérdidas eran muy altas. No se podía transmitir esa energía eléctrica a grandes distancias, lo que llevaba a que sea necesaria la colocación de una usina, o sea, una central generadora de energía en cada cuadra, prácticamente en cada cuadra. Eso llevaba a que el sistema de generación sea muy costoso, que las pérdidas en los conductores sean muy altas. Y en ese momento, a inicios del siglo XX, aparece el señor Nikola Tesla, presentando una nueva forma de generar energía eléctrica, que es la forma de generación de energía eléctrica que la usamos hasta el día de hoy. Y fue la corriente alternada. ¿Y cuál fue la principal ventaja que tiene la forma de onda alternada? Es que la forma de onda alternada provoca un flujo variable y ese flujo variable es representada por esta ecuación aquí, que ustedes ya la habrán visto en física y la vamos a volver a ver en electrotecnia y en máquinas eléctricas, donde ¿qué tenemos? La tensión generada es igual al número de espiras por la variación en el flujo. ¿Sí? Y esta variación en el flujo permitió la invención de una máquina eléctrica que se conoce como transformador. ¿Sí? El transformador, ¿qué nos permite hacer? Tenemos una tensión del lado primario y una tensión diferente del lado secundario. Y esa tensión E1 sobre 2 es igual a la relación que tenemos entre el número de espiras del lado primario y del lado secundario. ¿Sí? Esto permitió que una fuente generadora de energía con una tensión baja pudiera ser elevada. Elevando esa tensión podemos disminuir el valor de la corriente. Y con corrientes menores, podemos disminuir las pérdidas. Y esa disminución en las pérdidas nos permite transmitir o transportar la energía a grandes distancias. Ese fue el gran éxito que tuvo Nikola Tesla y el sistema propuesto por él se utiliza hasta el día de hoy. Obviamente creció en dimensiones a una escala que probablemente ni siquiera Tesla se imaginaba, pero es un sistema que funcionó y todavía funciona muy bien. ¿Sí? ¿Y en qué consiste el sistema de Tesla o cómo funciona el sistema de Tesla? Utiliza un generador de corriente alterna. Básicamente se trata de una máquina muy parecida en su constitución a un motor de inducción, y yo la voy a representar en esta figura de manera muy simple en una máquina de una sola espira, en la que tenemos un estator y tenemos un rotor. Y este rotor, en su forma más primitiva,
se le inyecta una tensión continua que, al circular una corriente, genera un campo magnético. Y ese campo magnético generado nos genera un polo norte y un polo sur. Ese campo magnético, cuando pasa, si ustedes recuerdan de física, el campo magnético sale del polo norte y retorna al polo sur. Cuando ese campo, esas líneas de flujo que genera el campo, pasan por las bobinas del estator, inducen una tensión que, según la ley de Faraday, la tensión inducida es igual a menos el número de espiras, el número de vueltas que tiene el estator, multiplicado por la variación del flujo. Bien, dejemos la figurita acá arriba, acá a un costadito, y tratemos de trabajar en la hoja de al lado. ¿Qué pasa con esa tensión inducida? Vamos a dibujar de vuelta para evitar confusiones. Tenemos entonces un generador con su estator con su bobina en el estator y tenemos el rotor con su polo norte y su polo sur y su bobina que genera el electroimán. La ley de Faraday dice que la tensión inducida es igual al negativo del número de espiras multiplicado por la variación, y ustedes ya estudiaron derivadas con el profesor Piris y entienden muy bien que la derivada del flujo en relación al tiempo. Bien, pero ahora, ¿cómo se consigue esa variación de flujo si nosotros estamos creando ese flujo con una corriente continua que nos va a generar el flujo magnético? Pues bien, para generar esa variación del flujo, a este generador se le acopla en el eje alguna fuente primaria de energía. ¿Qué significa una fuente primaria de energía? Puede ser un catavento eólico, puede ser una turbina hidroeléctrica, puede ser un motor diésel, puede ser una
turbina de vapor, una turbina a gas, etc. Ya veremos más adelante otras fuentes de energía. Pues bien, ¿qué sucede ahora con esta fuente de energía? Esta fuente de energía irá a promover el giro de este dispositivo. Pues bien, como lo dijimos, sea el viento, sea el agua o sea un motor, irá a provocar el giro de esa hélice, de esa turbina, de ese eje. Cuando gira la turbina, gira el eje. Y ese giro se produce con una velocidad angular omega. Esa velocidad angular hará con que este rotor también gire. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa con el flujo magnético en este momento en el cual el rotor, dibujado en azul, está directamente enfrentando la bobina del estator? En ese momento, el flujo que enlaza a la bobina es máximo. ¿Sí? Por lo tanto, en ese momento, si dibujamos aquí un eje donde tenemos el tiempo en las abscisas y la tensión inducida en las ordenadas, en el instante t igual a 0, el valor del flujo es máximo. Por lo tanto, si el flujo es máximo, la tensión inducida será máxima. ¿Qué sucede ahora? Supongamos, y dibujamos ahora en negro, que el rotor se desplazó a esta posición. Y ahora el norte ya prácticamente no le da flujo magnético a la bobina que está en su posición fija. Recuerden que la bobina está atada, está solidaria al estator. Y el estator no se mueve, el estator no cambia de posición. Significa que en este instante el flujo, vamos a llamar t igual a 1, y este aquí era t igual a 0. En t igual a 1 tenemos un flujo con un valor menor y por lo tanto una tensión que será proporcionalmente menor. ¿Qué sucede en la posición 3? Perdón, en la posición 3, en el t igual a 2. Nuestro rotor está en una posición mostrada en rojo, con el polo norte y el polo sur. En ese instante, las líneas de flujo que enlazan o que concatenan a las bobinas del estator son nulas. En ese instante, en t igual a 2, nuestra tensión inducida está en 0. Si nosotros continuamos con el giro y venimos a la posición 4 en t igual a 3, ¿qué sucede con la tensión?
Fíjense que el polo norte, y disculpen que el dibujo quedó un poco sucio, pero el polo norte empieza a aproximarse de la otra bobina. ¿Sí? Significa que el flujo comienza a crecer en el sentido negativo y por lo tanto la tensión comienza a crecer en sentido negativo, aumentando su polaridad en valores negativos. Si ustedes observan mi virome, en donde esta parte de aquí representa el polo norte y la parte de la punta a donde escribe representa el polo sur, lo que el rotor va haciendo es este movimiento. En t igual a 1, el polo norte disminuyó las líneas de flujo que pasan por la bobina. En t igual a 2, disminuyó al punto de que son nulas las líneas de flujo que atraviesan la bobina. En ese instante, el valor inducido es igual a 0. En t igual a 3, el polo norte comienza a aproximarse del otro lado de la bobina. Y esto nos genera una tensión inducida negativa. En t igual a 4, tenemos el polo norte exactamente encima del segundo lado de la bobina. ¿Sí? ¿Qué pasa en este momento? Esa bobina tendrá una tensión inducida máxima negativa. Un instante después, el polo norte cambió de posición. Fíjense que estamos repitiendo una posición relativa igual que a la de T1. Pero la diferencia es que ahora el polo norte apunta hacia la izquierda y el polo sur hacia arriba a la derecha. Por lo tanto, el valor que era máximo comenzó a disminuir nuevamente. Cuando llegamos a la posición central, nuestro polo norte se desplazó hacia la izquierda y el polo sur hacia la derecha. De esa forma, volvemos a tener el valor 0. Y ahora, como hacíamos en el jardín de infantes, vamos a proceder a unir los puntos. Si ustedes unen los puntos y continuamos dando la vuelta, ustedes van a ver que lo que obtenemos es una forma de onda alternada. Y bien, realizando este video me di cuenta de un detalle que yo no les expliqué. El generador que yo les dibujé, que tiene la bobina aquí arriba, eso aquí es una vista frontal del generador. El rotor gira en esta forma. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si nosotros colocamos un observador que mire desde ese lugar? Lo que vamos a ver es un cilindro. ¿Sí? Un cilindro con su eje de rotación de esa forma. Y la bobina, esta bobina, va a estar representada de esta forma. Y es aquí donde nosotros obtenemos la tensión inducida. Y nuestro rotor
va a estar representado por algo parecido a estas líneas de flujo. Para que ustedes tengan una idea, el rotor sería mi calculadora y el rotor giraría de esta forma, ¿sí? Si yo coloco, en sentido contrario, si yo coloco el rotor en la posición de la figura 1, estaría así y giraría de esta forma, ¿sí? Espero que con esta figura ustedes hayan podido entender cómo funciona ese rotor, ¿sí? ¿Cuál es su posición mirándolo de frente? ¿Cuáles son las bobinas? ¿Y cuál es la posición de las bobinas mirándolo de forma lateral? De forma lateral, las patas del generador están aquí, ¿sí? Pues bien, dicho todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Ya sabemos que el generador inventado y propuesto por Tesla es la máquina que básicamente, con algunos cambios y algunos avances tecnológicos, usamos hasta el día de hoy. Y esa máquina nos entrega una forma de onda alternada. Esta forma de onda alternada también se puede obtener hoy en día a través de dispositivos electrónicos, ¿sí? Como una fuente de tensiones que utilizaremos en electrotecnia para hacer unos experimentos, y ustedes van a utilizar en electrónica también para hacer unos experimentos, o también en un sistema fotovoltaico, por ejemplo, donde a través de un dispositivo llamado inversor convertimos la tensión continua en corriente alterna. Pero esos son solo detalles para ir entendiendo de qué se trata. Lo importante es que nosotros tenemos que hacer nuestro estudio utilizando una forma de onda alternada. En el eje de las ordenadas tendremos, como dijimos hoy, tensión, corriente, caída de tensión en un elemento, potencia, lo que querramos. Bien, vamos a hacer acá una nota para que ustedes aprovechen. Tensión de alimentación. Y corriente eléctrica. B. Recuerden que este es el eje T, el eje del tiempo. B es una caída de tensión y P es una potencia. ¿Ok? Pues bien, vamos a ver que todos estos son valores instantáneos. Bien. Bueno, ¿qué otra característica tienen estos sistemas? Antes de pasar a otro tema, veremos una característica muy importante de estos sistemas. No, aquí se ve mucho. Y es que los sistemas de corriente alternada, una vez, por ejemplo, y ahora estudiaremos solamente una forma de onda de tensión, porque es exactamente lo mismo para cualquier otra forma de onda. Por ejemplo, comienza en un valor 0, va a un valor máximo, va a un valor negativo máximo, pasa por 0, va a un valor positivo máximo, pasa por 0, va a un valor negativo máximo, pasa por 0, va a un valor positivo máximo y continúa de forma indefinida. Este tipo de señal, y ustedes disculpen mi dibujo que aparentemente va creciendo, pero esto debería ser siempre igual. Este tipo de onda se conoce como una señal
periódica. Si ustedes ven que desde que comenzó por 0, fue al máximo, pasó por 0, fue al máximo negativo y vuelve al 0, una vez que hace esto, comienza a repetirse. Se repite porque va al máximo, vuelve al 0, va al máximo negativo y vuelve al 0. Y de esa forma, por siempre, mientras la máquina funcione, va a continuar repitiendo de forma periódica, o sea, de forma cíclica, esa misma forma de onda. ¿Sí? Y en esta forma de onda, y ya para terminar la clase de hoy, tenemos que identificar algunos valores. ¿Sí? Primer valor a identificar: el tiempo en el cual una forma de onda se repite se conoce con la letra T, y T es el período. Fíjense que T representa la forma de onda, representa el tiempo en el cual una forma de onda completa un ciclo. ¿Sí? Dentro de esa forma de onda vamos a tener ese valor, que es el valor pico. ¿Sí? Tenemos un valor de pico positivo y un valor de pico negativo. También es conocida como amplitud. Bien, ¿qué sucede? Ese valor de pico también puede ser un valor de pico negativo. De la misma manera, podemos definir el valor de pico a pico. ¿Sí? Ahora, ¿qué otro valor podemos definir aquí? Un valor importante, y que es el inverso del período, es la frecuencia, que se representa con la letra F minúscula y cuya unidad son los hertz. La frecuencia, por definición, es la inversa del período. Y la frecuencia representa el número de ciclos en un segundo. ¿Sí? ¿Cuál es la frecuencia en nuestro sistema eléctrico? F es igual a 50 Hz. Por lo tanto, ¿cuánto vale el periodo? El periodo será 1 sobre 50, que es igual a 1 dividido 50, 0,02 segundos o 20 milisegundos. ¿Sí? ¿Qué otro valor tenemos en una forma de onda? Tenemos el valor medio. El valor medio, en este caso de nuestra figura, es igual a 0. Pero, como dijimos hoy, podemos tener una forma de onda cuyo valor medio sea diferente de 0. Todo esto que estamos viendo acá, recuerden que está en el material, en el PDF que yo les envié para que vayan estudiando, ¿sí? En este caso, también tenemos que definir la amplitud de pico.
¿sí? En este caso, la amplitud de pico se mide siempre desde el valor medio. En este caso, la amplitud no es igual al valor de pico. ¿Qué pasó aquí? Si representamos esta figura que dibujamos hoy más temprano, el valor de pico es igual a la amplitud, ¿sí? Pero en este caso aquí no. La amplitud va siempre desde el valor medio hacia el pico. Y el valor de pico va desde el eje, desde el valor de la onda igual a 0, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado entre el valor de pico y la amplitud. Bien, una cosa que no les comenté y que es muy importante es que esta forma de onda que obtenemos en un generador va a ser siempre una forma de onda sinusoidal. ¿Sí? Esa forma de onda, la forma de onda producida por un generador, va a ser siempre un valor sinusoidal. Siempre tendrá la misma forma de onda. ¿Sí? Sea producida por un generador, sea producida por un inversor. ¿Por qué siempre tienen la forma sinusoidal? En primer lugar, porque es la forma más fácil de obtener en una máquina rotativa como un generador síncrono. Recuerden que ustedes van a estudiar generador síncrono con el profesor Godoy en su materia. ¿Sí? No se preocupen por entender eso ahora. Pero por otro lado, cuando una forma de onda senoidal atraviesa un elemento pasivo, como puede ser una resistencia, una inductancia o un capacitor, cuando lo alimentamos con una forma de onda senoidal, la salida, esto es, la corriente, también va a ser senoidal. Y esto es muy importante porque no pasa lo mismo con cualquier otra forma de onda alternada. ¿Sí? La forma de onda sinusoidal presenta una linearidad, es decir, lo que sucede en la entrada es proporcional a lo que sucede en la salida. Formas de onda triangulares, diente de sierra, cuadradas y otros tipos de formas de onda no producen el mismo efecto. ¿Qué significa eso? Que cada vez que pasa por un elemento pasivo, no sabemos con qué nos vamos a encontrar a la salida. Bien. Bueno chicos, ya sé que esto fue mucho, que es largo y que no es fácil de entender, pero con una lectura al material que les mandé y con los próximos videos que les voy a ir mandando, espero que esto vaya mejorando y cambiando. Les mando un saludo, espero que estén bien y por favor denme un retorno, un feedback por el grupo de qué les pareció el video y sáquense las dudas a través de preguntas en el grupo. ¿Ok? Que tengan buenas noches.